Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor por darnos la bendición de poder estar una vez más reunidos para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Usted que está ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted nos sintoniza, sea bienvenido. Le damos gracias al Señor por su fiel sintonía y por estar siempre pendiente de este espacio de la palabra de nuestro Señor. Quisiéramos en esta noche leer una porción de la Escritura y lo vamos a hacer en el libro de Job, capítulo número 4. El libro de Job, capítulo número 4. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, la puede consultar. El libro de Job es un libro muy importante, muy especial, que nos habla sobre elementos que nuestra vida necesita tener claros para poder ser bendecidos por nuestro Señor. Capítulo 4, versículo número 1 hasta el versículo número 7 vamos a leer. Job capítulo 4, versículo 1. Elifaz reprende a Job. Es el encabezado que tenemos ahí en el libro de Job. Y vamos a estudiar y a meditar brevemente en esta palabra. Dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Amén. Dejemos hasta ahí la lectura. Oremos al Señor para que Él nos bendiga en una manera muy especial a través de esta porción de la Escritura que hemos leído. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más el poder, Señor amado, meditar en tu palabra juntamente con tu pueblo, con tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas en una manera especial, Señor, cada vida, Padre, que está ahí, Señor, pendiente de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo, sana al que está enfermo. Señor, fortalece al que está débil. Bendice al necesitado. Haz una obra maravillosa, una obra poderosa a favor de cada vida, Señor. Atamos y reprendemos toda obra del maligno y que tu gracia, tu presencia inunde ahí en esos hogares, allí, Señor, donde está esa vida necesitada. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por medio de esta palabra que hemos leído. En el nombre de Cristo, te damos a ti, Señor, toda la gloria, te damos toda la honra por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, queremos compartir un tema muy importante y usted lo tiene ahí en pantalla: las características de un verdadero líder. Las características de un verdadero líder. Si usted pudo notar esta reprensión que hace Elifaz a Job, prácticamente es lo que siempre ha sucedido en el diario vivir de los cristianos. La incomprensión muchas veces de lo que son los propósitos de Dios, de lo que es precisamente la soberanía de Dios. Y muchas veces, amados hermanos, las expresiones y palabras de algunas personas que de alguna manera, según ellos, pretenden ayudar a levantar el ánimo de aquel que probablemente en un momento de su vida mostró características de liderazgo, mostró un empuje, una pasión, un servicio a Dios. Muchas veces las personas no logran comprender precisamente primero la soberanía de Dios y por otra parte lo que es el ser humano. Cómo el ser humano
es tan frágil y también puede llegar a sentir, amados hermanos, una debilidad en su vida. Quiero en primer lugar enfocarme en este elemento importante, y es de que cuando somos llamados al liderazgo, al ministerio, al servicio dentro de la obra del Señor, cuando uno entiende realmente a qué ha sido llamado, que ha sido llamado a servir, ese servicio que nosotros damos a Dios precisamente será el que nos va a llenar de satisfacción, será el que nos va a dar ese, voy a decir, ese empuje, ese sentir de que verdaderamente somos útiles en las manos del Señor cuando prestamos un servicio a la obra del Señor, a los santos de Dios, a su iglesia. Cada líder puede presentar características distintas, pero todas están enfocadas hacia el servicio de la obra del Señor. Quiero decirles, amados hermanos, que a lo largo de toda la historia del cristianismo, no vamos a encontrar un liderazgo que haya sido reconocido, que haya sido respetado desde los términos puramente humanos. No obstante, a nivel eclesiástico, a nivel espiritual, a nivel de iglesia, sí podemos ver cómo hay un reconocimiento y hay precisamente un, hermano, manifestar de gratitud hacia las personas que sirven dentro de la obra del Señor. Pero oiga bien esto, esas características de servicio, de entrega, de pasión, son las que muchas veces, hermanos, pudieran llevar a un líder a confiarse y llegar a creer que la vida le va a sonreír, llegar a creer, hermanos, que todo va a estar bien, que todo va a marchar de la mejor manera. Y si no logramos entender la soberanía de Dios, y muchas veces no estamos conscientes de la fragilidad humana que nosotros poseemos, vamos a llegar a tener momentos difíciles cuando las personas contrasten precisamente lo que es el servicio en la obra del Señor con el diario vivir o el presente en el cual la persona se encuentra probablemente en una situación difícil. Entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, acá tenemos algunas que se mencionan, pero quiero, amados hermanos, decir que estas características deben de llevarnos a algo, a una comprensión. Primero, nos deben de llevar a entender que nuestro servicio a Dios debe ser un servicio incondicional. Incondicional, ese es un punto. Y el otro es que debe ser un servicio sacrificado. Un servicio incondicional y un servicio sacrificado. ¿Qué quiero decir con esto? Mire el dilema que hay acá en esta reprensión de Elifaz hacia Job. Elifaz sabía que, según la teología, aquel que sirve a Dios le va bien. Y probablemente lo escucharon en más de alguna ocasión, quizás las expresiones de Job, de cómo Dios lo había prosperado y lo había bendecido a causa de su integridad. Acuérdese que cuando Satanás llega a la presencia del Señor, Dios da testimonio de Job, Dios da testimonio de su integridad. Job sabe que tiene integridad delante de Dios y sabe que los beneficios, las bendiciones que ha recibido son producto, en primer lugar, de haberse mantenido y haberse guardado para el Señor. Ahora, cuando nosotros, hermanos, perdemos de vista ese punto y creemos que eso nos va a llevar a tener una inmunidad ante lo negativo, ante aquello que se vuelve nocivo para nuestras vidas, nosotros corremos un gran peligro. Por una parte, yo veo incorrecta, porque más adelante vamos a ver cómo Dios reprende a estos consejeros de Job que están viendo su situación y en aras de quererle ayudar, le expresan palabras como las que aquí hemos leído. Él estaba muy consciente cuando le dice: si probáremos hablarte, te será molesto.
te va a molestar el que te hablemos. Es que mira, hermano, cuando nosotros tenemos las mejores intenciones de aconsejar y ayudar a una persona, Dios mismo nos va a dar la sabiduría para poder ayudar a esa persona, para levantar a esa persona. Pero cuando ya tenemos un presupuesto en nuestra mente y nosotros creemos tener la razón, entonces muchas veces podemos cometer el mismo error que Elifaz va a cometer acá. Y es que la teología de Elifaz es precisamente el creer de que si somos íntegros delante de Dios, de que si le servimos a Dios, todas las cosas van a marchar bien todo el tiempo de nuestra peregrinación, de nuestra vida. Y que si algo empieza a marchar mal, pueda ser producto de la falta de integridad o de haber fallado a Dios. Que es lo que muchas veces las personas piensan. Cuando hay una persona que está padeciendo o está sufriendo, y muchas veces si son líderes los que están padeciendo, lo primero que viene a la mente de esa persona es: esta persona está en pecado, le ha fallado a Dios, porque ¿cómo es posible que pueda estar sufriendo y padeciendo si es una persona que ora, que ayuna, que se entrega, que se congrega, que sirve a Dios, que da su diezmo, que ayuda a los demás? Ese es el argumento que se presenta acá. Porque le dice: si yo te dijera algo, te vas a molestar, te va a ser molesto. Pero luego dice: pero ¿quién podrá detener las palabras? Como queriendo decir, nada me va a impedir amonestarte. Nada me va a impedir decirte lo que te tengo que decir. Y oiga lo que le dice: he aquí, tú enseñabas a muchos. Es decir, eras un maestro de los demás. ¿Y qué es lo que hace un maestro? ¿Qué es lo que hace un líder? ¿Cuál es la característica de un líder? Y en el caso de los que predicamos, es dar la enseñanza sobre verdades fundamentales de la palabra de Dios, sobre su soberanía, sobre sus promesas. Y muchas veces las personas contrastan eso con nuestro diario vivir y se hacen la pregunta: bueno, ¿y si sirve a Dios? Si tiene ese cuidado de servir a Dios, ¿cómo es posible que no le esté yendo de la mejor manera? Si se dedica a enseñar la palabra, si enseña las promesas de Dios y se cumplen en otras personas, ¿cómo es posible que en él no se cumplan? Ese es el argumento que muchas veces se vuelve difícil para poder aclarar. Pero acá la escritura es bien clara. Oiga lo que más le dice: y fortalecías las manos de los débiles. Es decir, le echabas la mano a los débiles, los levantabas, les dabas palabra de ánimo. Es decir, les ayudabas a seguir adelante. ¿Cómo es posible que te esté yendo mal teniendo estas características de ser un maestro, de enseñar la palabra? Ojo con esto: los líderes que servimos en la obra del Señor no somos inmunes al sufrimiento, hermano, en esta tierra. Somos personas que podemos padecer en más de algún momento, a pesar de tener las características que este hombre tenía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que entender, en primer lugar, que nuestro servicio debe de ser incondicional para Dios. Debe de ser incondicional. No debemos de condicionar nunca nuestro servicio. No podemos decirle a Dios: si tú me bendices, entonces yo te voy a servir bien. Yo voy a servir a los demás si tú me bendices. Nuestro servicio tiene que ser incondicional. Debe de ser sacrificado. Es decir, si hay necesidad de un momento de padecer en el servicio, o sea, de ser una persona que quizás no compagine nuestra vida con ser una persona que ayuda a los demás, que fortalece las manos de los demás, que ayuda, que coopera, que comparte con los demás. Y si las cosas no marchan bien en el liderazgo, no podemos atribuirla a falta de integridad. Muchas veces puede ser un propósito de Dios, como era el propósito de Dios, como en el caso de Job. Pero veamos esto, hermanos, más detenidamente. Y le acabo de decir que no somos inmunes al dolor.
Todos, hermanos, podemos pasar por situaciones bien difíciles en esta vida. Y qué importante es, amados hermanos, el que nosotros podamos entender esto. No somos inmunes, dice acá en la escritura. Aquí tú enseñabas a muchos, fortalecía las manos de los débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Es decir, tenías una palabra de aliento, tenías una palabra concreta, una palabra de fortaleza. ¿A cuántos como líderes a cuántos como líder tú has fortalecido, has animado y has visto que han salido adelante, que Dios los ha bendecido, que Dios los ha sacado adelante? ¿A cuántas personas le hemos ayudado? Y probablemente nosotros podamos decir, ¿y ahora cómo me está yendo a mí? Y probablemente nadie se acerca para decirte, mira hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Hermano, necesita algo. Probablemente no haya nadie que se interese por decir eso. Pero eso no significa que Dios se haya apartado de nosotros. No significa que Dios nos haya abandonado. Sino que por el contrario debemos de estar conscientes de que Dios siempre va a estar a nuestro lado. Es decir, si hay un momento en el cual vamos a padecer dolor, alguna situación difícil en nuestra vida, no debemos de preocuparnos. Debemos de saber esperar en el Señor. Job tiene esa característica, pero oiga lo que dice acá. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Óigame, hermano, a veces la gente se asusta cuando ven a un pastor en el hospital, cuando tal vez lo ven pasar por necesidades, cuando lo ven pasar por problemas difíciles. La gente dice, bueno, ¿y quién no es pastor? Pues, y que no es una persona que ha ayudado a muchos, y que no es una persona que dice que Dios está con él, y que si Dios está con él, ¿quién contra él? Y que por sus llagas hemos sido curados. ¿Cómo es posible que ahora esté enfermo? Aquí le dicen, ¿cómo es posible que ahora que te ha llegado el mal te turbas? Es que no dejamos de ser humanos. Somos personas que transmitimos verdades de la palabra, pero no dejamos de ser humanos. Y las características de un verdadero líder es que presenta tanto las fortalezas que tiene, su inclinación hacia el servicio, hacia los demás, pero también la parte frágil, esos superhombres que se creen intocables y que nunca les va a pasar nada y que no se enferman y que no pasan necesidades. Están presentando una imagen diferente de lo que es un verdadero liderazgo. Un verdadero liderazgo siempre debe estar consciente de las características, de las fortalezas que tiene, pero también sus debilidades. Eso es lo que no podía entender Elifaz. Y dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? O sea, tú decías que si temías a Dios estabas seguro, estabas confiado. ¿Cómo es que ahora estás experimentando lo contrario? Y le pregunta, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y le dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, que para Elifaz no debía de haber sufrimiento para aquel líder que le sirve con todo el corazón al Señor. Yo he visto líderes que han muerto sirviéndole al Señor. He visto líderes que han perdido su esposa, sus hijos. He visto pastores que han, venido de una vida próspera económicamente hablando, y ahora que están sirviendo al Señor, su vida carece de muchas cosas, sus hijos, su familia. Pero eso no significa que las personas sean faltas de integridad. No significa que las personas, hermano, estén en pecado, sino que algún propósito Dios pueda tener. O probablemente Dios está pasando a esa persona por el fuego de la prueba para moldear su carácter y para que esta persona pueda crecer en esa fortaleza que viene única y exclusivamente de Dios. Por eso es que nuestra confianza siempre, amados hermanos,
debe de estar puesta en el Señor. Nuestra confianza debe de estar única y exclusivamente en Dios. Porque si no somos, oiga bien, inmunes al dolor, nos podemos enfermar, podemos ir a la bancarrota, económicamente hablando, podemos tener quizás la pérdida de un ser querido, podemos tener muchas situaciones adversas. Pero, oiga eso no significa que hayamos perdido nuestra integridad. Eso no significa que hayamos perdido, hermano, ese elemento. Ahora, quiero decirle algo. Que cuando el infortunio o cuando el dolor o la enfermedad o la bancarrota o cualquier situación llega, eso no significa, hermano, que la persona le haya fallado a Dios. Por el contrario, su fe, su integridad se convierten en su fortaleza. En su fortaleza. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona se mantiene íntegra delante de Dios y continúa sirviendo al Señor, esos elementos le dan fuerza a él. Fuerza para seguir adelante, fuerza. Si usted ha leído la historia completa de Job, usted se va a dar cuenta que al final Job termina orando por estos muchachos. Termina orando por ellos, animándolos. ¿Por qué? Porque Job mantiene su integridad. Acuérdese que ese fue el argumento de Satanás. Porque él creía que Job se mantenía íntegro porque Dios le daba todo. Pero ahora tenemos a un Job íntegro que se ha turbado porque es humano, porque no era de hierro, porque no era el superhombre, el super patriarca. No, era humano y podía turbarse. Podía quizás hasta llegar a pensar, quizás dudar en su mente, en su corazón, pero no deja su integridad. No es como aquellos que cuando les va mal en alguna área, se van al mundo, se van a pecar y empiezan a decir que Dios no les ayudó, que Dios no les fortaleció. Pero es una mentira del diablo, porque Dios siempre está con nosotros. Él honra a los que le honran y siempre Dios te va a fortalecer y te va a ayudar. Solo mantén tu integridad. Mantén tu integridad. Hay uno de estos consejeros que le dice: si tú de mañana rogares a Dios y buscares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente Dios se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Es decir, ese es un consejo sabio que le está diciendo: si fueres limpio e íntegro, como tú lo dices, y te mantienes, Dios es fiel y Dios siempre va a honrar a los que se mantienen con estas características. Las características de un verdadero líder son de servicio, son de entender los propósitos de Dios, es de entender sus debilidades, pero es de entender la soberanía de Dios, que sobre todas las cosas Dios está con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estás padeciendo como líder, como pastor? Espérate, Dios, mantente íntegro, Dios peleará por ti. Dios sacará a la luz tu justicia, tu integridad, y te honrará y te bendecirá, porque Dios es fiel. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por cada vida, Señor, que, Dios mío, siempre están pendientes de tu palabra. Dios amado, te pido que los bendigas, te pido que los guardes, te pido que los guíes, que hagas, Señor, resplandecer tu gloria, tu poder, tu misericordia sobre cada una de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, fortalécelas. En el nombre de Jesús, que ese espíritu de oración, de búsqueda, de entrega, de servicio, no se pierda. Y que aquellos que se han alejado y que han dejado de servirte, levántalos, atráelos en el nombre de Jesús. Aquellos que están padeciendo, Señor, problemas en los hogares, problemas en sus trabajos, en sus negocios, en sus ministerios, ayúdales, levántales, anímales. En el nombre de Jesús, sana a los que están enfermos.
Extiende tu poderosa mano sobre ellos. Toda enfermedad salga de los cuerpos. En el nombre de Jesús los reprendemos. Y que haya liberación, que haya sanidad, que haya bendición para cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos tu iglesia. Pongo en tus manos cada líder, cada ministro, cada supervisor, cada siervo, cada obrero. Cada siervo que está en las diferentes, Señor, iglesias, en el extranjero, donde quiera. Dios mío, que sintonizan esta señal, estas redes, Señor, bendícelos. Guarda sus familias, guarda su integridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Señor, que nunca pongamos en tela de duda nuestra integridad, ni nuestro servicio a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. A ti sea el honor, Señor, y la gloria, hoy por siempre, en Cristo Jesús. Gracias, soberano Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amados hermanos, por su fiel sintonía. Comparta la palabra del Señor con otros para que sean bendecidos, sean alcanzados. Una palabra de fe, una palabra de convicción puede transformar, puede cambiarle el panorama a una persona, a un líder, a un ministro en sus momentos difíciles. Que tengan feliz noche, amados hermanos. Nos vemos a la próxima, si el Señor así lo permite.